Muy buenas noches a toda la comunidad jurídica. El Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho se complace en presentar el tercer módulo de capacitación en metodología de la investigación. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Castro Barnechea. Es doctoranda en Derecho por la Universidad de La Plata, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Estudios de Género y Pueblos Indígenas. Es magíster en la Maestría de Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también escritora de diversas publicaciones. Hace poco también nos ha apoyado en el Encuentro Nacional de Organizaciones Estudiantiles de Derecho Internacional desarrollado por el Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho, ejerciendo la función de ponente en la mesa número 1, Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que lo pueden encontrar en nuestras demás redes sociales. Ante todo, doctora, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Sebastián, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio y por la consideración para poder participar aquí con ustedes y poder compartir un poquito sobre temas de investigación. A usted agradecerle ante todo, doctora, por brindarnos este espacio. En los anteriores módulos habíamos expuesto o se expusieron temas muy generales como cómo investigar en derecho, qué es la investigación jurídica y sobre por qué era importante vincular el derecho con otras ciencias o disciplinas, pero específicamente la investigación interdisciplinaria. Por ello, doctora, quisiera que nos explique, siguiendo en esa línea, por qué es importante vincular el derecho con otras ciencias y o disciplinas, pero con orientación hacia otras disciplinas. Bueno, en realidad es súper importante hablar del derecho no de una manera aislada, ¿no? Sabemos que el derecho no se aplica en el vacío, se aplica en la realidad y por lo tanto está vinculado con la realidad de las personas, de los grupos humanos, de las sociedades. Y eso implica necesariamente tener otras visiones que vayan más allá de solamente el texto normativo. Y por lo tanto el derecho también cuando se aplica en la realidad tiene vinculación con otros espacios de conocimiento. Y esos espacios de conocimiento brindan también buenas herramientas para que el derecho pueda mejorar su análisis y su capacidad de comprender situaciones y realidades y aplicar normativa a esas situaciones. Por eso también es importante que el derecho tenga ese punto de partida, si bien es un punto de partida pues, jurídico que basa la idea en regular situaciones, regular conductas, como es la base del derecho, sí es bueno que tenga también desde ese punto de partida una orientación o una visión hacia otras disciplinas que complementen las funciones que tiene el derecho. Por ejemplo, espacios como la sociología, la antropología, filosofía, historia, entre otros espacios de conocimiento que brindan buenas herramientas para que el derecho comprenda y analice desde un punto de vista jurídico otros espacios de conocimiento, otras realidades y contextos y pueda tener más herramientas a la mano para poder analizar y dar respuesta a esos espacios. De hecho, las normas no se van a crear simplemente como un sistema normativo abstracto, sino que tenemos que tener en cuenta que se va a aplicar en algún momento a una sociedad determinada, a un grupo humano determinado, en un país y un tiempo concreto. Por lo tanto, también tener en cuenta esos espacios de conocimiento nos van a brindar buenas oportunidades de comprender cómo se aplica la norma, no solamente cómo se crea, que es la parte más formal, más, digamos, estructurada del ámbito jurídico, sino también cómo se aplica, en qué momento se ha aplicado, de dónde viene, cuál es el contexto de creación de esa norma, por qué la vamos a aplicar de esa manera. Y todo eso en realidad está muy vinculado con estos otros espacios de conocimiento que pueden servir para el análisis jurídico. Entonces, en ese caso, tener un punto de partida jurídico, pero una orientación hacia otras disciplinas puede hacer que el derecho se enriquezca. Y de hecho, eso es algo muy positivo para las investigaciones, sobre todo si consideramos temas específicos en donde va a ser súper necesario poder contar con estas herramientas, ¿no? No nos quedemos solamente en la investigación jurídica como el hecho de investigar la norma o de repente profundizar solamente en el texto normativo o las consideraciones de legitimidad de la norma. Podemos aplicar un poquito más allá también el tema jurídico en cómo la norma se aplica en el espacio, cómo la norma se aplica en un grupo humano determinado, qué efectos va a tener la norma, cuáles son los criterios de creación de esa norma más allá del ámbito jurídico, de repente en el ámbito filosófico, en la historia, temas sociológicos, antropológicos que tienen que ver también con el derecho, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un punto de partida jurídico, sí, porque al final de cuentas somos abogados y abogadas, pero con una visión mucho más amplia, ¿no? Que vaya más allá de solamente la dogmática o temas exegéticos del derecho, sino también con una visión mucho más aplicativa del derecho en la sociedad, en la realidad, en el espacio que está destinado a ser el que recibe el derecho y aplica el derecho.
Entonces, por ejemplo, analizarlo con estas otras visiones, estas otras espacios de conocimiento, estas otras áreas de conocimiento, nos brinda herramientas interesantes para poder tener un análisis mucho más completo, ¿no? Entonces, eso sería básicamente la idea de por qué aplicar este tipo de forma de investigación. Sí, bueno, doctora, creo que es muy importante lo que usted manifestaba, señalar que en sí, pues somos abogados, somos abogadas y pues siempre vamos a partir de a un punto de partida va a ser netamente jurídico, pero hay que irnos mucho más allá, no solamente es investigar la norma, sino pues surgen, para eso están estas orientaciones hacia otras disciplinas, tanto sociología, antropología, psicología y demás. Sin embargo, de ahí tendríamos una primera duda, una primera pregunta, que es, ¿existen algunas dificultades al momento de vincular tu investigación jurídica con otras disciplinas, puesto que pues estas áreas, ¿no? Sociología, antropología y demás, pues son áreas diferentes al derecho y que pues para abogados, abogadas, pues no conocen tanto de ello. De hecho, puede ser un reto en la investigación adentrarse en espacios de conocimiento que no son meramente el espacio jurídico, sobre todo si tenemos en cuenta que básicamente la educación jurídica en el Perú, bueno, en Latinoamérica en general, es muy legalista, muy pegada a los términos jurídicos y distingue mucho aplicación de la norma de creación y existencia de la norma de marco jurídico, ¿no? Entonces sí puede ser un reto salir un poco del encuadre en el que se maneja el derecho, al menos en nuestro país, y romper un poco con el tema de, bueno, no solamente vamos a centrarnos en la exegética, en la literalidad de las normas, sino vamos a ver de repente un poco más allá, y eso siempre es un reto y es una dificultad. Pero no necesariamente este reto quiere decir que sea algo imposible o que sea algo demasiado complicado de hacer. Una vez que uno se propone poder acercarse a estos otros espacios de conocimiento, aplicar esos conceptos también en el ámbito jurídico, se va a dar cuenta lo importante que es y la buena herramienta que es tener estos conceptos también para la investigación. Entonces, si bien puede ser un reto de repente al inicio, una vez que uno se anima a adentrarse un poco más en ese tipo de investigaciones, se va a dar cuenta que nos dan herramientas que de repente en otros espacios otros investigadores no tienen. Y eso también es un lado positivo, ¿no? Es un beneficio de utilizar este tipo de investigación porque nos va a dar una mirada mucho más amplia, mucho más completa de un fenómeno, de un contexto, de un espacio determinado que de repente un abogado o abogada que no tiene esa visión no va a poder comprender en esta totalidad, ¿no? Entonces, tener esas otras herramientas, si bien puede ser difícil al inicio, porque implica obviamente mucho más esfuerzo de conocimiento, de aprender conceptos nuevos, de aprender visiones nuevas, de todas maneras, es al final de cuentas un beneficio porque nos presenta un panorama mucho más amplio, ¿no? Sí, doctora, como usted lo decía, pues sí sería un reto, porque mayormente siempre en las investigaciones se quedan solo en la exegética, en investigar la norma como tal. Sin embargo, a través de estas disciplinas, pues nos brindan herramientas que pues solamente con una visión netamente de la norma no lo podríamos encontrarnos para dar y de esta manera pues nos brinda, nos da una mirada mucho más amplia y pues, si bien es cierto, es un reto, pues sería algo muy importante y pues muy trascendental para futuras investigaciones. Eh, Tendríamos una consulta más, una duda más respecto a este tema y es, ¿cuáles serían los primeros pasos, las sugerencias para iniciarse en esta investigación con esta visión hacia una orientación hacia otras disciplinas? Bueno, lo básico creo que es tener la voluntad de aprender nuevas cosas, de animarse a entrar en conceptos diferentes, en conceptos nuevos, en espacios de conocimiento que de repente no son los tradicionales en el derecho. Y esa primera voluntad es ya bastante para poder empezar a realizar investigación de este tipo, ¿no? Otro punto importante también que sería una muy buena sugerencia es pensemos qué contextos, qué cosas que están más allá de la exegética, más allá de la literalidad de la norma o el análisis formal del derecho, puede ser interesante para tener un análisis jurídico también, que no quita que sea jurídico, pero que tenga de repente esas otras herramientas. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? ¿Qué casos hay en la realidad? ¿Qué situaciones, qué contextos nos llaman la atención y nos generan a nosotros interés como para poder adentrarnos en otros conocimientos que estén vinculados también con el derecho o desde una óptica jurídica, pero que nos llame la atención para poder hacer ese análisis mucho más grande? Al final es una cuestión panorámica, ¿no? Tener más herramientas de conocimiento te permite tener una visión también más amplia. Entonces pensemos, ¿qué cosas nos llama la atención? ¿Qué tipo de problemas, qué tipo de casos nos llama la atención? Y consideramos que podemos utilizar herramientas de la antropología, la sociología, la filosofía, historia, psicología, etcétera, para poder darle un complemento a esa visión.
A partir de lo que nos llame a nosotros la atención, a lo que nos parezca interesante, es de ahí también que surge el interés de poder tomarse el tiempo y la dedicación de poder comenzar a leer otras cosas, aprender nuevos conceptos, aprender nuevas formas de ver el derecho desde otras ópticas también, y eso genera que el interés que uno tiene en el tema lo lleve también a poder aprender un poco más de estas otras espacios, de estas áreas de conocimiento que se complementan bien con el derecho, ¿no? Y otro punto que también creo que es importante es leer un poco sobre estas ramas que se vinculan con el derecho, estas otras áreas del conocimiento, como la sociología jurídica, la antropología jurídica, la historia del derecho, etcétera, que tienen precisamente un gran desarrollo en realidad de la doctrina, ¿no? Hay muchas visiones, muchas formas de concebir estos vínculos de conocimiento con el derecho, y creo que conocer un poco más de eso, ponernos a leer, revisar un poco más autores, visiones, de repente corrientes al respecto, nos puede llamar la atención. Al final podemos encontrar algo que nos parezca interesante, que nos parezca que se puede aplicar a un caso que nos llame la atención, y eso también genera la posibilidad de ampliar nuestra forma de ver el derecho, ¿no? El derecho no es solamente la literalidad de la norma, el derecho no es solamente lo que nos enseñan en los cursos de la universidad, a veces hay mucho más que se puede estudiar, que se puede aprender a partir de lo que ya sabemos, a partir de lo que aprendemos en la universidad, pero complementándolo mucho más con esta capacidad de leer, de revisar fuentes, de revisar autores, ¿no? Entonces, es básicamente una invitación más bien para que ustedes puedan tener ese interés de comenzar a analizar las situaciones que les llame la atención, los casos que vean en la realidad, los casos que vean en las noticias, los que vean en sus cursos, los que conozcan por ahí, desde una visión de repente distinta, ¿no? Más allá de la formalidad jurídica clásica, y tener esta posibilidad de intercambiar un poco el derecho con otras ciencias, con otras disciplinas, desde una base, claro, jurídica, una óptica que sea central, pero desde el derecho, hacia otras disciplinas que nos brinden estas herramientas. Entonces es básicamente tener el interés, tener las ganas de querer aprender un poco más y salir de la zona de confort en la que usualmente el derecho se maneja, y tener estos espacios para también tener la posibilidad de analizar desde otras ópticas, ¿no? Entonces, básicamente la sugerencia es anímense, ¿no? Anímense a buscar, anímense a leer, anímense a mirarlo desde una forma de visión distinta. Y van a ver que no se van a arrepentir, porque es realmente muy interesante poder mezclar el derecho, poder ver el derecho también desde estos otros espacios. Doctora, bueno, en sí, como usted lo manifestaba, pues mucho tiene que ver la voluntad de uno mismo de aprender. Y justamente creo que en todo el video, de todo este conversatorio, pues creo que ha quedado claro los tantos beneficios y qué tan recomendable es una investigación con orientación hacia otras disciplinas. Es por ello que igual invitamos a todos los que están viendo este video y a todos los que se animan a hacer investigación, pues que se animen un poco más, que ya simplemente quizás no investigar la norma, sino pues buscar qué contextos están mucho más allá de la norma, que pueden ser muy interesantes y qué otras cosas más se pueden encontrar, ¿no? Bueno, con esto, pues quisiéramos agradecerle encarecidamente, doctora Claudia, por brindarnos de su tiempo para este espacio. Igualmente a todos los que se han quedado hasta el final de este video, pues el Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho les agradece por su atención, y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad ante un nuevo módulo de capacitación en metodología de la investigación, que abordará el tema tipología, enfoques y alcances de la investigación jurídica. Sin mucho más que decir, nos despedimos deseándoles muy buenas noches y muchas gracias por su atención.